La historia comienza en el continente Shuntian, un dominio espiritual celestial en el reino Dongxing. En este día tan especial, se llevará a cabo la ceremonia de bodas de la emperatriz de la secta demoníaca celestial. Todos los invitados se acomodan para dar inicio a la ceremonia. En ese momento, hace su entrada el tercer príncipe del reino Dongxing, conocido como Lin Xiaoyao. Este es invitado a tomar asiento en la mesa principal, atrayendo las miradas de los demás invitados, los cuales destacan su talento al haberse convertido en un maestro del reino Rey Tierra a una temprana edad, aunque en comparación con la emperatriz, que se encuentra en el reino de Emperador Inmortal, sigue siendo inferior. Aquí nos muestran cómo está estructurada la jerarquía de los reinos de cultivo en este continente, siendo el pináculo el reino de Dios. Cambiamos de escena hacia la residencia de la emperatriz de la secta demoníaca celestial, donde encontramos a un joven angustiado. Él comenta que nunca imaginó que se convertiría en un viajero en el tiempo y viajaría a un mundo de cultivo. Su nombre es Ning Tian, un guerrero de una estrella y, aunque ha trabajado arduamente durante 3 años, sigue sin poder avanzar en su cultivo, considerándose a sí mismo un desperdicio. Se cuestiona si un perdedor como él, se casará realmente con la emperatriz de la secta. En ese momento, la emperatriz entra en la habitación y le pregunta si está despierto. Acá nos revelan que su nombre es Luo Qingqing. Ella le deja claro que la boda es solo una farsa y le advierte que si tiene pensamientos inapropiados hacia ella, no dudará en ser cruel. Esta revelación sorprende al prota, quien reflexiona sobre lo miserable de su situación, que incluso su matrimonio es una mentira. En ese instante, una notificación aparece ante él, felicitándolo por haber activado el sistema de impacto. Mientras tanto, la emperatriz, molesta, le pregunta si ha escuchado lo que dijo, pero él sigue perdido en sus pensamientos, feliz de que ahora puede cambiar su horrible estatus y alterar su destino, pidiéndole así al sistema que le explique cómo usarlo. Por otro lado, al no obtener respuesta, la emperatriz repite su pregunta. Sin embargo, Ning Tian, olvidando momentáneamente la situación, responde de manera brusca ordenándole que se calle, ya que está ocupado. En un instante, la emperatriz, enfurecida, deja salir su aura, demandando una explicación sobre sus palabras. El prota, temeroso, comprende que ha cometido un error al ofenderla sin querer y se imagina que, si ella quisiera, podría eliminarlo fácilmente. Antes de que pueda reaccionar, el sistema lo sorprende recompensándolo con una habilidad de supresión de aura por completar su primera conmoción. Ahora tiene la capacidad de reprimir a su oponente, impidiéndole utilizar su aura durante 3 horas. Haciendo que se pregunte si obtuvo esta recompensa por regañarla. Analizando calmadamente la situación, concluye que la emperatriz debe querer algo de él, ya que el matrimonio falso carece de sentido debido a la gran diferencia de estatus entre ambos. Siendo esta la premisa, decide aprovechar la oportunidad para obtener más recompensas del sistema. Se acerca a la emperatriz, afirmándose como su esposo y preguntándole si tiene alguna objeción a que le hable así. En eso, el sistema le otorga una píldora de sangre de Qi como recompensa por completar una conmoción ordinaria. Esta píldora ayudará a ajustar sus meridianos y restaurar su físico. Ning Tian, contento, continúa provocando a la emperatriz, sugiriendo la posibilidad de realizar lo que hacen las parejas, ya que son marido y mujer. Esto sorprende y avergüenza a la emperatriz. El sistema lo felicita nuevamente por completar una conmoción intermedia, informándole que, gracias a la píldora de sangre de Qi, sus meridianos han sido reparados, despertando así el cultivo de rango Dios incrementado por 10. Ahora puede absorber 10 veces la energía espiritual por segundo, su comprensión de las artes marciales y su progreso en las habilidades de cultivo se han acelerado de igual manera. Esta mejora llena de felicidad a Ning Tian, quien finalmente se siente liberado de ser considerado un desperdicio. Sin embargo, su momento de alegría se ve interrumpido cuando la emperatriz le propina un ataque con su palma, preguntándole si tiene deseos de morir. Luego, se posa sobre él, cuestionando sobre cómo quiere ser eliminado. En esta situación crítica, rápidamente le pide al sistema que active la supresión del aura, debilitando a la emperatriz hasta el punto de caer sobre él. Se siente aliviado de que haya funcionado, aunque es consciente de que la supresión solo durará 3 horas. A pesar de considerar la posibilidad de huir,
sabe que no llegaría muy lejos y que la emperatriz no lo perdonaría. Decidido a enfrentar la situación hasta el final, busca encontrar algún placer en este peligro, con la esperanza de obtener más recompensas del sistema. 3 horas después, el prota, parado frente a la ventana de la habitación, comunica a la emperatriz que no hay vuelta atrás. Ya es demasiado tarde para eliminarlo, y su utilidad persiste de todos modos. Ella, aún en la cama, reflexiona sobre la necesidad de ser paciente. Eliminarlo ahora no sería beneficioso, ya que aún le es útil para obtener el manual demoníaco celestial, lo cual es clave para la resurgencia de la secta. Luego, le pide que vaya al palacio por la noche, indicándole que se llevará a cabo la ceremonia de boda. Como recompensa, el sistema le otorga 10 años de cultivo por haber conmocionado al mundo. A continuación, observamos cómo el prota asciende rápidamente en su cultivo. Después de 1 hora, alcanza el reino del guerrero negro de 6 estrellas, un logro que normalmente llevaría décadas alcanzar de forma natural. Ahora dotado de los medios para contraatacar en este mundo, ya no se considera un desperdicio. Sin miedo a lo que le depare el futuro, asegura con confianza que será lo suficientemente capaz y fuerte para estar en la cima del mundo. En la ceremonia de bodas, la emperatriz llega acompañada por 4 doncellas, causando una fuerte impresión en el público presente debido a su belleza y poder. Mientras tanto, el tercer príncipe se muestra triste al pensar que es lamentable que ella se case con ese perdedor. En ese momento, un anciano aprovecha para sembrar discordia, sugiriendo al tercer príncipe que, en su opinión, solo él sería digno de estar con la emperatriz. Este anciano resulta ser un maestro de la secta Quan Shou. Argumenta que, si estuviera en su posición, no permitiría que la emperatriz se casara con ese perdedor. De esta manera, siembra la semilla del odio en el tercer príncipe. Mientras esperan la llegada del esposo, los invitados comentan haber escuchado que el elegido es un discípulo de bajo nivel de la secta, un simple guerrero de una estrella carente de cualidades más allá de su apariencia. Se preguntan por qué ese perdedor no ha llegado aún y si se atreverá a llegar tarde a la ceremonia. Finalmente, vemos llegar al prota, argumentando que nadie le informó que este lugar estaría a miles de kilómetros de donde vive, lo que le obligó a correr como loco. En su mente, agradece que su cultivo haya mejorado significativamente, ya que de lo contrario no habría llegado a tiempo, incluso corriendo durante un día entero. Se disculpa por la tardanza, alegando que es su primera vez casándose y carece de experiencia. Estas palabras dejan una pésima impresión en los invitados, quienes observan con desdén su falta de modales. El tercer príncipe se levanta exaltado de su asiento, llamándolo imprudente por hacer esperar a la emperatriz y por dar una excusa tan absurda. El prota, sin inmutarse, le pregunta si está enfermo, cuestionándole por qué grita durante su boda y pidiéndole que no retrase más la ceremonia. Esta respuesta deja a todos en estado de shock, y el sistema emite alertas indicando que ha conmocionado al tercer príncipe y otras figuras influyentes. Como recompensa, el sistema le otorga la habilidad de artes marciales de nivel tierra, la palma demoníaca celestial, la cual asimila rápidamente gracias a su comprensión de las artes marciales multiplicada por 10. Esta adquisición lo llena de felicidad al darse cuenta de que este lugar es una mina de oro para él. Mientras la boda continúa, el tercer príncipe, sumido en sus pensamientos, no entiende por qué eligió a ese perdedor. Se pregunta si es por su apariencia, ya que está seguro de que puede derrotarlo en términos de poder. Como tercer príncipe de Dongxing, se cuestiona si no puede compararse con un simple sirviente. Incapaz de soportarlo más, interrumpe la ceremonia y desafía al prota a un duelo por la dignidad de la emperatriz, proponiendo usar solo la mitad de su poder para que no digan que lo está intimidando. En su mente, está convencido de que incluso con la mitad de su poder, derrotará fácilmente a este desperdicio y se lucirá frente a la emperatriz. Ning Tian, con confianza, acepta el desafío, viendo esta oportunidad como una forma de conmocionar a las personas influyentes en este lugar. El prota toma la iniciativa al sugerirle al tercer príncipe que, como invitado, le permitirá hacer el primer movimiento. Sin embargo, este argumenta que de ser así, sería objeto de burlas por humillar al débil, por lo que le cede la oportunidad de atacar primero. El prota acepta gustosamente, mientras comenta para sí mismo que esto es precisamente lo que buscaba.
Comienza a preparar su ataque acumulando aura en sus palmas, siendo subestimado por el tercer príncipe, quien critica su postura y aura, llamándolo inepto. De igual modo, el segundo y gran anciano de la secta celestial demoníaca expresan su desprecio hacia el prota, preguntándose por qué la emperatriz no interviene para salvar a ese desperdicio. En ese momento, Ning Tian ejecuta su ataque de palma contra el tercer príncipe, quien confiado se prepara para resistirlo. Sin embargo, el ataque del prota resulta ser la palma del demonio celestial, una habilidad de rango terrestre. Esto deja boquiabierto al tercer príncipe, quien incrédulo se pregunta cómo es posible que pueda dominar tal habilidad siendo solo un guerrero de una estrella. Al verse superado, decide quitar el sello que restringe su poder, pero se da cuenta de que no puede hacerlo. Descubre que la emperatriz está usando su poder para suprimirlo y evitar que haga trampa, dejándolo completamente vulnerable ante el ataque del prota. El tercer príncipe es estrellado fuertemente contra un pilar, sorprendiendo a todos los presentes, quienes aún no logran procesar que haya sido derrotado por ese desperdicio. Por otro lado, la emperatriz, impresionada por la habilidad del prota, se pregunta avergonzada si fue él quien hizo desaparecer su aura en esa ocasión. En ese momento, el sistema alerta a Ning Tian de todas las conmociones completadas y le informa que ha conseguido un logro sorprendente al dejar conmocionada a toda la audiencia, obteniendo como recompensa el cuerpo encantador. Este le proporcionará carisma infinito, permitiéndole atraer a todos sin esfuerzo. Algunas chicas comienzan a sentir atracción por él, mientras que unos ancianos lo miran con deseo y hacen comentarios subidos de tono hacia él, lo cual aterra a nuestro prota. Sin embargo, se da cuenta de que la emperatriz es la única que no muestra ninguna reacción, preguntándose si el efecto del encanto no le afecta. La escena es interrumpida por el tercer príncipe, quien incrédulo cuestiona por qué nadie está diciéndole que es una basura. Ning Tian responde que, efectivamente, se considera basura, argumentando que como cultivador, si no puedes alcanzar el cielo en un solo paso, no eres más que una basura. Sus palabras dejan atónitos a todos los presentes, quienes cuestionan lo extremadamente difícil que es el mundo del cultivo para ser capaces de hacer lo que dijo. Según su argumento, todos ellos, los hijos santos y princesas, serían unos inútiles. Ning Tian les hace saber lo amplio que es el mundo y la posibilidad de que haya personas capaces de ir más allá del cielo, escapar de este mundo y mover las montañas y océanos con solo un dedo, declarando que las posibilidades son infinitas. Prefiere ser capaz de conocer su lugar, que actuar como ellos y volverse arrogante con logros tan pequeños. En su opinión, solo son genios autoproclamados. Estas palabras golpean como látigos en los corazones de todos los presentes, haciendo que escupan sangre. El gran anciano, analizando las palabras de nuestro prota, considera que es un pensamiento muy despiadado, mientras que el segundo anciano alude a que unas pocas palabras de ese chico son capaces de destruir sus corazones. A pesar de ser más débil que ellos, se preguntan por qué tiene el aura de un santo. Luego, el gran anciano le pregunta al prota dónde aprendió la técnica de la palma. En su mente, está preocupado de que, si lo deja hablar a sus anchas, los corazones de los hijos santos y los príncipes se rompan. Ning Tian responde que la aprendió en el pabellón de las escrituras budista, sabiendo en su interior que no puede hablarles del sistema. Entonces, el gran anciano le pregunta cuánto tiempo le tomó dominarla. Tras reflexionar un momento, le contesta que le tomó un día completo poder dominarla, pensando que sería muy sorprendente para ellos si les revela que la dominó en un instante. Sin embargo, no se esperaba que su respuesta fuera igual de impactante, ya que era un logro inaudito de todas formas. El gran anciano comenta que es muy difícil practicar esa habilidad. Las personas ordinarias ni siquiera son capaces de realizarla satisfactoriamente en toda su vida, incluso a la muy talentosa emperatriz le tomó 3 días. Exaltado dice que su secta finalmente tiene un discípulo lo suficientemente capaz para rivalizar con ella. Los demás presentes, aún sorprendidos, comentan que momentos atrás había dicho que no podía alcanzar el cielo en un solo paso y que no se atrevía a llamarse un genio. Sin embargo, ahora había dominado una habilidad muy difícil en un solo día, considerándolo un genio entre genios. En ese momento, el sistema le informa que ha conmocionado a los mayores de la secta celestial demoníaca, recibiendo como recompensa 1000 cultivos de aura.
Después de esto, la ceremonia de boda finalmente se lleva a cabo. Gracias al haber demostrado su poder y talento, se gana el aprecio de los invitados, quienes lo alaban considerándolo una pareja perfecta para la emperatriz. Con esto concluye que, no importa en qué mundo se encuentre, respetar al más fuerte es ley en todas partes. Mientras tanto, es observado por la emperatriz, la cual expresa en su interior su deseo de que todo sea verdad y pueda obtener el manual del demonio al casarse con él. Aquí se muestra un flashback de hace unos meses, cuando la emperatriz hizo un trato con el ancestro de la secta celestial demoníaca, el cual le entregaría el manual si se casaba con ese perdedor. Decidió tomar este camino ya que, en medio año, 5 emperadores, 3 señores y 2 gobernantes vendrán a acechar su secta. Solo alcanzando el reino de Dios puede ser lo suficientemente fuerte para pelear contra ellos. Por lo tanto, si quiere abrirse paso, debe tener primero el camino para convertirse en una diosa. Se dice que se puede lograr practicando el manual. Hace miles de años, por la ley canónica de la secta, para que el líder obtenga el manual, debe casarse con alguien con el físico de un dios. Incluso si es un perdedor que no puede cultivar, está dispuesta a casarse con él por el bien de su secta. Cambiamos de escena a la alianza directa del reino espiritual celestial, donde vemos a 3 ancianos conversando acerca de sus planes para destruir a la emperatriz y su secta. El primer anciano se nos presenta como el emperador Zheng Tian, siendo el líder de la alianza justa, con un cultivo en el reino del emperador inmortal. Los otros 2 ancianos llevan por nombre Xiu y Tianfeng, ambos con un cultivo en el reino celestial, pertenecientes a la secta Jianmei y X respectivamente. Xiu informa al primer anciano que todo está listo y solo están esperando su orden, mientras que Tianfeng menciona el compromiso repentino de la emperatriz con un hombre aparentemente insignificante, lo cual ha causado conmoción en la secta estos días. Zheng Tian comenta haber oído sobre eso y decide contactar al anciano Quan Zhou a través de la gema psíquica para que les informe de lo sucedido. Este, en pánico, informa que la emperatriz les mintió a todos. La persona con la que se casó no es una basura, sino un genio. Revela que su nombre es Nin Tian, quien dijo ser un simple sirviente. Por lo que siguiendo sus órdenes instigó al tercer príncipe a tener un duelo con él. Sin embargo, el tercer príncipe fue derrotado en un instante por una técnica de palma que, según él, aprendió en solo un día. Tras escuchar todo lo sucedido, Zheng Tian enojado declara que deben obtener más información acerca de Nin Tian y advierte que la secta celestial demoníaca debe ser erradicada o estarán en problemas. Más tarde, en la habitación de la emperatriz, la vemos peinando su cabello mientras Nin Tian de fondo está pensativo, recordando que todos en la sala reaccionaron ante su físico de Dios, excepto ella. Reflexiona sobre su situación actual y es consciente de que si el sistema no hubiera aparecido, no sabe qué tan miserable sería ahora. Por lo que si quiere ganar un punto de apoyo en este mundo, debe usar su poder. Activa su habilidad de encanto, aprovechando que están solos para sorprenderla una vez más y despejar sus dudas. Acompañado de su aura encantadora, le recita un poema y hace una propuesta atrevida. Sin embargo, la emperatriz lo ignora, diciéndole que su habilidad puede que funcione con otras chicas, pero no con ella. Luego, mostrándose provocativa con su conjunto de dormir, pasa a su lado preguntándole si acaso quiere hacerlo, pero no se atreve. Sentándose en la cama, sigue provocándolo, haciendo que Nin Tian no pueda aguantar más y quiera lanzarse sobre ella. Sin embargo, se da cuenta de que no puede moverse y le pregunta qué le ha hecho. Ella le explica que solo lo detuvo con un poco de aura y le dice que esta noche dormirá de pie. Nin Tian, enojado, le pide que lo deje ir y tengan una lucha justa en la cama, pero ella lo ignora. Sin más opción, decide aprovechar esta situación para mejorar su cultivo. Al amanecer, lo vemos salir, visiblemente molesto, maldiciendo a Luo Qing por haber sido tan despiadada al obligarlo a estar de pie toda la noche. Comenta que ha alcanzado el nivel guerrero negro de 7 estrellas, pero no se siente satisfecho con solo haber aumentado una estrella en toda la noche. En ese momento, el sistema le sugiere encontrar un lugar con abundante aura para cultivar. A continuación, pasamos al terreno de cultivo primario, donde los discípulos de la secta pueden acelerar su velocidad de cultivo gracias a la abundante cantidad de aura presente en el lugar. Mientras Nin Tian cultiva,
Los demás discípulos lo observan con asombro, comentando lo rápido que absorbe el aura, considerándolo un genio de la cultivación. Sin embargo, se sorprenden al escucharlo decir que aún no es lo suficientemente rápido. Procede a activar su absorción de aura multiplicada por 10, lo cual provoca una gran conmoción en el lugar debido a la cantidad de aura que está absorbiendo. En eso, el sistema lo recompensa por haber conmocionado a un grupo de discípulos, otorgándole una técnica de movimiento de rango negro llamada Paso del Dragón de Agua. Una vez que la asimila, se muestra contento, ya que con ella se ahorrará muchos problemas. Ahora que tiene mucha aura almacenada en su cuerpo, su siguiente paso es buscar habilidades para mejorar su fuerza. Pregunta a una chica dónde se encuentran las técnicas de la secta. Ella se dirige a él como patriarca y le responde que están en el depósito de escrituras, el cual abrirá sus puertas ese día. Nin Tian le agradece, pero le pide que no lo llame patriarca, ya que lo hace sentir demasiado viejo. Se despide, dejando a la chica enamorada y a los demás discípulos quejándose de que haya absorbido todo el aura del lugar. Al llegar al lugar, se une a la gran fila que hay para ingresar, preguntándole a la persona delante de él si todos ellos planean entrar al depósito de escrituras, ya que de ser el caso la espera será demasiado larga. Esta persona le responde que el depósito está lleno de técnicas y habilidades que los líderes han buscado durante toda su vida, por lo que no es de extrañar que haya filas de días y noches. Sin embargo, al reconocerlo, exclama con sorpresa llamándolo patriarca, alertando así a los demás presentes. Rápidamente, es rodeado por muchas chicas emocionadas por su presencia, provocando la envidia de los demás discípulos. En ese momento, llega alguien llamándoles la atención por todo el alboroto que están causando frente al depósito. Resulta ser el anciano llamado Gu Yan, conocido por su fuerte carácter, el cual incluso tuvo un desacuerdo con la emperatriz y por eso fue designado a cuidar este lugar. Sin embargo, para sorpresa de todos, se dirige a Alprota con respeto llamándolo patriarca, y le entrega la llave con la cual podrá acceder a todos los pisos del depósito. Esto hace dudar a Nin Tian de los malos rumores que había escuchado sobre este anciano, al ver lo bien que está manejando las cosas. Procede a preguntarle si solo necesita aferrarse a esa placa antigua para poder ingresar. Gu Yan asiente y le dice que con ella no tendrá ninguna restricción, preguntándole hasta qué piso planea ir. Sin embargo, Nin Tian desaparece de su vista gracias a la técnica de movimiento que aprendió, llegando directamente al 5.º piso. Todos quedan sorprendidos, ya que pensaban que el 3.er piso sería su límite, e incluso los discípulos más destacados solo pueden llegar al 4.º piso. Mencionan que, a excepción de la emperatriz, el gran mayor y el anciano supremo, nadie más ha estado en el 5.º piso. De vuelta con Nin Tian, lo vemos buscando entre todas las técnicas presentes en el lugar una que le permita abrir la máxima cantidad de venas espirituales para aprovechar la abundante aura contenida en su cuerpo. Sin embargo, las que ha encontrado hasta ahora solo pueden abrir una docena de venas espirituales, lo cual no es suficiente para él. En eso, un pergamino capta su atención y al tomarlo descubre que es una técnica avanzada de clasificación tierra, preguntándose si es la técnica del rey demonio. Procede a aprenderla con su habilidad de comprensión multiplicada por 10, asimilándola completamente. Esto provoca fuertes ondas de aura que incluso son percibidas por todos afuera. Sorprendidos, exclaman que el patriarca ha encontrado una técnica asombrosa y se preguntan hasta qué punto podrá dominarla esta vez. El prota es contactado por Gu Yan a través de la placa que le entregó, mostrándose preocupado por su bienestar debido al repentino suceso de hace un momento. Nin Tian le responde que de hecho tiene un problema con su cultivo, mencionando que abrió muy pocas venas espirituales. Gu Yan le dice que no se preocupe, ya que normalmente abrir más de 10 es un buen progreso. Sin embargo, Nin Tian comenta que todavía le queda más de la mitad del aura y solo pudo abrir 100 venas. Gu Yan reacciona con asombro, comentando que el límite de la técnica del rey demonio es de 100 venas, y al ver que solo le tomó 30 minutos poder dominarla, destaca que su habilidad de comprensión es impresionante. En ese momento, el sistema lo recompensa con el registro de Dios por haber conmocionado al anciano Gu Yan. Con esta técnica de nivel Dios, podrá desbloquear el físico divino. En este mundo, las artes marciales se dividen en 5 categorías, de mayor a menor: Dios,
cielo, tierra, negro y amarillo. La habilidad que le fue otorgada es la más fuerte del rango Dios. En eso, le pide al sistema que comience a cultivar el registro de Dios, aumentando así su comprensión. Repentinamente, un dolor invade todo su cuerpo, y comenta sorprendido que inesperadamente, cultivar una habilidad del más alto nivel disolverá todas sus venas espirituales previamente desarrolladas, haciéndolo sentir como si sus huesos se estuvieran rompiendo y reconstruyendo nuevamente. El sistema le informa que ha comprendido el 30% del registro de Dios, con esto el físico divino es activado. Además, notifica que las venas espirituales están a punto de ser abiertas. Reflexionando sobre su situación, comenta que a pesar de que tenía la compresión multiplicada por 10, solo pudo obtener el 30% de esta habilidad, pero ahora siente curiosidad en saber cuántas venas espirituales podrá abrir en esta ocasión. Mientras tanto, fuera del depósito de escrituras, todos observan con asombro incrédulos ante tal escena. Gu Yan se pregunta si acaso es un mar espiritual. Menciona que al cultivar, el aura se recolecta en el Dantian como una corriente. Cuanta más aura haya, más beneficioso será para la cultivación. Pero solo cuando la cantidad de aura es enorme, se formará un mar espiritual. Por lo cual se cuestiona si el patriarca realmente posee un talento tan alto para el cultivo. Nin Tian, con su fuerte aura, provoca un gran agujero en el techo del depósito de escrituras, elevándose hacia los cielos, comenzando a absorber toda el aura de sus alrededores. Gu Yan, impactado ante esta escena, se pregunta si acaso el patriarca está intentando absorber toda el aura de la secta celestial demoníaca, diciendo que a pesar de su corta edad poseer tanta aura, es realmente envidiable. En ese momento, un anciano enfurecido llega preguntando quién es el atrevido que está codiciando el aura de su secta. Rápidamente, es reconocido por todos los presentes como el anciano supremo, quien estaba cultivando en reclusión, y piensan que debe de haber avanzado satisfactoriamente. Gu Yan le presenta sus saludos y lo felicita por haber avanzado al reino del emperador inmortal de un solo golpe, señalando que ahora él y la emperatriz son ambos poderosos cultivadores del reino del emperador inmortal, y se pregunta quién se atrevería a querer invadirlos ahora. Sin embargo, el anciano supremo, muy enojado, le hace saber que no pudo avanzar en absoluto, diciendo que le resultó muy difícil llegar a esa etapa, y de repente toda el aura estaba siendo absorbida, cuestionándole cómo se supone que pueda avanzar así y demanda saber quién fue el responsable de este desastre. Gu Yan responde diciéndole que como él estuvo en reclusión por un año y no tiene conocimiento de la situación, le explica que la fuente de este extraño fenómeno es el esposo de la emperatriz, el patriarca. El anciano supremo, sorprendido de que Luo Qin se haya casado, le pregunta entonces si su esposo es el emperador del palacio divino o el señor de la niebla sagrada. Gu Yan le dice que no es ninguno de ellos, pero si es un discípulo de su secta, a lo que el anciano supremo sorprendido le pregunta cómo puede un mero discípulo ser digno de ella, dando a entender que ha perdido la oportunidad de construir conexiones para la secta. No obstante, alguien dice que él ciertamente vale la pena, siendo esta Luo Qin quien ha llegado ejerciendo una fuerte presión que hace inclinar a todos los presentes. El anciano supremo le recuerda que la alianza justa tiene los ojos en su secta y este compromiso hubiese sido de gran ayuda, por lo que si deseaba casarse, debería haber escogido un esposo fuerte. Sin embargo, Luo Qin lo pone en su lugar recordándole que ahora es la emperatriz, así que no necesita preocuparse por sus asuntos personales. En ese momento, Nin Tian comienza a traer la tribulación del trueno de la luz sagrada, lo cual sorprende al público presente, quienes se cuestionan si el patriarca no estaba cultivando una nueva habilidad, así que cómo se convirtió esto en una tribulación. Sin embargo, el anciano supremo comentó que esto no era una tribulación del trueno, ya que el dragón del trueno se estaba formando y pasando a través del mar espiritual, lo que significaba que lo estaba usando para abrir sus venas espirituales. Gu Yan, sorprendido, preguntó cómo era posible, mencionando que nunca había escuchado de nadie que usara la tribulación con este propósito. El anciano supremo le preguntó a Luo Qin si acaso su esposo no era solo un discípulo ordinario, diciendo que con ese talento, era muy posible que llegara al reino emperador algún día. Mientras tanto,
Ella se cuestionaba en su mente si era por el físico divino que usó esta calamidad para abrir sus venas espirituales, pensando que si eso era así, el camino para convertirse en un dios estaba a la vuelta de la esquina. En ese momento, todos se percataron de que el mar espiritual de Nin Tian se tornó oscuro, por lo que si el aura no era suficiente y el dragón de trueno entraba directamente en su cuerpo, este explotaría y perdería la vida en el acto. Luo Qin se dirigió hacia el prota para protegerlo, pidiéndole a los demás que observaran desde allí y no se acercaran demasiado. Ya frente a él, comentó para sí misma que no esperaba que convertir el dragón de trueno en venas espirituales requiriera tanta aura, quedando aún más sorprendida al ver que Nin Tian también estaba absorbiendo a la fuerza su aura. Al observar cómo la fría emperatriz protegía al prota, se preguntaron quién más podía recibir ese tratamiento, además de los ancestros. Volviendo con Luo Qin, ella se dispuso a usar su poder del reino emperador para ver cuánta aura podía absorber, percibiendo así que el impulso de las venas espirituales de la tribulación del trueno era realmente fuera de lo común. Las fuertes ondas de aura la alcanzaron, destruyendo su vestimenta, lo cual la hizo sonrojar. Inmediatamente, el prota la tomó por la cintura y llamándola esposa le agradeció por haberlo protegido. Al ver su cara de depravado, ella le preguntó si no había visto suficiente, pidiéndole que la dejara ir o lo lamentaría. En su mente, Nin Tian expresó su sorpresa de que ella lo protegiera, concluyendo que al parecer realmente no quería que muriera. Por otra parte, Wu Yan le preguntó al anciano supremo cuántas venas espirituales obtuvo en su primera apertura, a lo que éste le respondió que fue considerado un genio en ese entonces, con un total de 8. Sin embargo, considerando el extraordinario talento de ese chico, él debió haber sido capaz de abrir 14 o 15 de ellas. Entonces, Wu Yan le preguntó al prota cuántas venas espirituales logró abrir. Este le pidió un momento para verificarlo, viendo que todavía le quedaba más de la mitad del aura, comentó que solo pudo abrir 199. Al escuchar tal cantidad, los dos ancianos quedaron atónitos. Mientras tanto, en la corte imperial del reino Dongxing, el emperador Lin Ba es informado por su subordinado que la tribulación ocurrió en la secta demoníaca celestial. Al escuchar esto, comenta enojado que, después de que su hijo regresó de esa secta, perdió su espíritu de lucha y sufrió preocupaciones que la medicina no pudo curar, convirtiéndose básicamente en un lisiado. Entonces, da la orden de contactar con la Alianza para discutir sobre el asunto de erradicar la secta demoníaca celestial. Considerando que ésta se ubica en su reino y cada vez se vuelve más poderosa, teme que pueda reemplazar a la familia imperial, así que deben actuar lo antes posible. Por otra parte, el líder de la Alianza Justa, acompañado por los dos ancianos Xiu y Tianfeng, observa el extraño evento causado por el prota, cuestionando si podría ser que la emperatriz irrumpió en el reino de los dioses. Sin embargo, Tianfeng no cree que este sea el caso. Si así fuera, pregunta si no significaría que estarían buscando la muerte si atacan a la secta demoníaca celestial en 6 meses. Zheng Tian está de acuerdo con sus palabras, diciendo que Luo Qin no tiene forma de abrirse paso. Hace alusión a que en la batalla por el trono del dios hace cientos de años, muchos expertos en el reino emperador agotaron sus vidas tratando de convertirse en dioses, pero al final, perecieron en el intento. Sabiendo que estos truenos de tribulación tienen alguna relación con la emperatriz, comenta que la amenaza que representa es cada vez mayor, declarando así que la secta demoníaca celestial debe ser tratada lo antes posible. Volviendo con el prota, el anciano supremo comenta con asombro en su mente que su secta tiene a una persona con tal habilidad. Piensa que ese chico se convertirá en un arma afilada en el futuro, e incluso podría llegar al reino de los dioses. Luo Qin toma por sorpresa a Nin Tian al apoyarse sobre él y, en ese momento, le destruye la parte superior de su vestimenta. Él, malinterpretando sus intenciones, le pregunta si no es un poco inapropiado, ya que todos los están observando. No obstante, ella lo ataca con su palma, haciéndolo pensar que se está vengando por el momento incómodo que le hizo pasar antes. Pero Luo Qin se justifica diciendo que todavía le quedaba un daño oculto de la tribulación del trueno en su cuerpo y lo ayudó a resolverlo. Para evitar que Nin Tian siga diciendo cosas que la avergüencen, ella lo manda a volar con su aura. Luego, dirige una mirada seria a los demás,
asegurando que cualquiera que divulgue lo sucedido ese día será eliminado sin piedad. Cambiamos de escena al estanque de aguas termales, donde vemos que ha caído el prota. Al darse cuenta de que irrumpió sin querer en el baño de las chicas, piensa que ahora su reputación está arruinada. Rápidamente, se excusa diciendo que todo fue un accidente y asegura que él no es ese tipo de persona. Pero ellas no le creen y lo acusan de ser un mirón. Sin embargo, como se trata del patriarca, están dispuestas a ofrecerle una buena vista si así lo desea. En ese momento, las chicas se abalanzan sobre él para servirle, pero Nin Tian, no queriendo meterse en problemas, las esquiva y se retira del lugar. Mientras se aleja, maldice a su esposa por casi arruinar su reputación. Dado su físico encantador, piensa que si se hubiera dejado llevar. Pero rápidamente se olvida de esa idea, temiendo las represalias de Luo Qin si la engañaba. Vemos que ella lo estaba esperando y le pregunta si se lavó bien, para luego pedirle que la siga. Ingresan a un lugar secreto, y Luo Qin explica que esta es la región prohibida de la secta, llamada la Cueva Demoníaca Celestial, donde están las tablas espirituales de todos los anteriores líderes. Al llegar frente a una gran estatua de piedra, le pide que deje caer un poco de su esencia de sangre sobre la estatua. Esta petición lo sorprende, y comenta para sí mismo que la esencia de sangre representa la energía más pura del cultivador, y esta es requerida si se quiere obtener el control sobre una persona. Al verlo pensativo, ella le dice que no necesita preocuparse, ya que si quisiera hacerle daño, lo hubiera hecho hace mucho tiempo. Nin Tian es consciente de esto, ya que si un cultivador del reino emperador quisiera eliminarlo, incluso teniendo el sistema, no sobreviviría. Así que accede a su petición para descubrir qué es lo que ella quiere. Procede a extraer su esencia de sangre y la arroja hacia la estatua. Al instante, ésta se ilumina, emergiendo así el demonio celestial, el cual se alegra de finalmente haber despertado. Luo Qin le cuestiona si es el fundador de la secta. El demonio celestial responde alegremente que, tras miles de años, al fin alguien con la constitución divina llegó ante él. Sin entender a qué se refiere, Luo Qin le pide una explicación y le pregunta dónde está el manual para convertirse en Dios que le había prometido. Este se burla, llamando a la niña incrédula, y le cuestiona si de verdad cree que practicando con un libro podrá convertirse en Dios. Agrega que eso solo era un rumor que él inventó. Termina diciendo que, gracias a su ingenuidad, le ahorró mucho esfuerzo trayendo a alguien con la constitución divina. Al escuchar esto, Nin Tian descubre finalmente que la razón por la que se casó con él fue debido a su constitución. Entonces, Luo Qin pregunta si las enseñanzas ancestrales que fueron transmitidas durante generaciones fueron solo un invento suyo, todo con el objetivo de ayudarlo a conseguir un cuerpo y volver a la vida. El demonio celestial responde que es correcto, y comenta que los anteriores líderes fueron inútiles, ya que ninguno de ellos pudo conseguir lo que ella sí pudo, sintiéndose afortunado por tenerla aquí. Al saber que fue engañada todo este tiempo, Luo Qin, muy enojada, le dice que lo eliminará, empleando así un fuerte ataque de palma. Sin embargo, el demonio celestial elude el ataque gracias a su estado actual, elogiándola por lo fuerte que es, pero le hace saber que no puede hacer nada en su contra. Aunque actualmente solo es un alma, no es tan tonto como para luchar de frente, y dirigiéndose hacia Nin Tian, dice que su objetivo es él. Este sonríe, cuestionándole si desea tomar su cuerpo, y confiado deja que lo intente. Luo Qin se preocupa por él e intenta detenerlo, pero ya es muy tarde. Dentro de Nin Tian, el demonio celestial se sorprende de que éste posea un mar espiritual en su Dantian, comentando que no se esperaba encontrar un cuerpo con gran talento para cultivar, mencionando lo afortunado que es. No obstante, se percata de que también posee una vena espiritual de trueno de dragón, algo que nunca había visto. Entre nervios, comenta que desde tiempos antiguos, el trueno y el rayo han sido el némesis de los espíritus. Un pequeño contacto con estos puede desvanecer cualquier espíritu, por lo que debe salir lo antes posible. En eso, Nin Tian se manifiesta diciendo: ahora que entraste, no creas que podrás irte fácilmente. Sorprendido, el demonio celestial reflexiona que ese chico conocía que su estado espiritual era extremadamente débil al elemento del rayo y por eso le permitió entrar a propósito. Gracias a haber conmocionado al demonio celestial,
El sistema le otorga la habilidad llamada obliteración espiritual, la cual le permite destruir los espíritus y asimilarlos para fortalecerse. El demonio celestial, sin más opción, arremete contra el prota, pero este, haciendo uso de su nueva habilidad, lo suprime completamente y finalmente lo destruye, absorbiendo todo su poder. Mientras tanto, Luo Qin reflexiona sobre su fracaso en convertirse en Dios, se pregunta qué debe hacer con él ahora, teniendo en cuenta que tocó su cuerpo y no puede dejarlo con vida. Sin embargo, decide olvidar ese asunto, ya que la engañada fue ella, y no puede permitir que ese demonio se apodere de él ante sus ojos. En eso, Nin Tian recobra la conciencia y la llama esposa. Sorprendida, Luo Qin le pregunta cómo logró absorber todo el poder del espíritu del demonio celestial, el cual se encontraba en la cima del reino del emperador inmortal. A lo que él, sonriente, le responde que ahora con todo ese poder tendrá mucha esencia de sangre. En ese instante, aparece una alerta del sistema indicando que el usuario ha superado las barreras de su reino actual tras absorber forzadamente el espíritu de un poderoso cultivador del reino del emperador inmortal. Debido a las complicaciones forzadas, comenzará la autodestrucción. Exclama desesperado que su mar espiritual arde como la lava y siente que va a explotar. Pero Luo Qin lo besa, ayudándolo a suprimir su poder. Ante la sorpresa de Nin Tian, ella le pide que se calle si no quiere explotar. Después de una hora, logra suprimir completamente el exceso de energía en su cuerpo. Luego, procede a entregarle una perla espiritual formada por la energía del demonio celestial, indicando que puede usarla como herramienta de cultivo e ir absorbiéndola poco a poco. Le recuerda que su cultivo debe ser gradual y continuo. No debe absorber demasiado de una sola vez, ya que ella no estará allí para salvarlo cada vez que esté en peligro. Después de agradecerle, Nin Tian cuestiona si ahora que han destruido al demonio celestial, han defraudado a sus antepasados. Para su sorpresa, Luo Qin destruye la estatua mientras comenta que este ser ha estado engañando a generaciones de líderes de la secta demoníaca celestial para su propio beneficio egoísta, por lo que no es digno de ser miembro de su secta. Luego de esto, Luo Qin comenta para sí misma su decepción al descubrir que el manual resultó ser una mentira. Reflexionando en que sin una guía sobre cómo convertirse en un dios, no hay forma de que pueda avanzar en su cultivo, se pregunta qué harán si la Alianza Justa ataca. A pesar del sombrío futuro que se les avecina, se compromete a dar lo mejor de sí misma. Incluso si la secta demoníaca es destruida, se vengará de los culpables en el futuro. En ese momento, el prota, con un tono de duda, pregunta a su esposa si realmente está teniendo un avance. Ella, observando el progreso de Nin Tian, reflexiona para sí misma que, sin dudas, posee un físico divino. En pocos días, ha tenido varios avances en sucesión, una velocidad rara vez vista. Decide marcharse, pidiéndole que se quede y continúe cultivando. Momentos después, el sistema anuncia que Nin Tian ha alcanzado el reino del guerrero negro de 8 estrellas. Continúa atravesando niveles hasta alcanzar finalmente el reino espiritual de 1 estrella. Sintiendo el cambio, Nin Tian reconoce que después de entrar en el reino espiritual, la dificultad del cultivo aumenta enormemente y que la cantidad de aura necesaria también se incrementa. Reflexionando para sí mismo, decide que, no importa lo que pase en el futuro, primero tiene que estabilizar sus cimientos. La escena cambia a la secta demoníaca de las sombras, donde el líder de esta es informado de que el discípulo llamado Yin Sanzi ha regresado. Este último se presenta, informándole a su patriarca que ha logrado avanzar a la cima del reino espiritual y está a un paso de entrar en el reino del Rey Tierra. Contento, el patriarca lo felicita por sus logros a tan temprana edad, agregando que, con su potencial, podrá hacerse cargo de la secta en el futuro. Sin embargo, lamenta que estén siendo suprimidos por la secta demoníaca celestial, y si esto sigue así, nunca serán capaces de salir adelante. Con esto en mente, le dice a Sanzi que en 3 días la secta demoníaca celestial celebrará una conferencia del Dao. Le pide que vaya como representante de su secta y eleve su reputación. Le hace saber que todos en la secta demoníaca han estado insatisfechos con la emperatriz desde hace mucho tiempo. Además, debido a los acontecimientos recientes, mucha gente ha quedado inquieta, por lo que enviarán a sus genios,
lo cual será una buena oportunidad para someter a los discípulos de la secta demoníaca celestial. Así, la emperatriz sufrirá una gran pérdida que pondrá en duda su posición como líder del camino demoníaco. Volviendo con Nin Tian, comenta que esta vez tuvo suerte de que el demonio celestial solo estaba en un estado espiritual, por lo cual era restringido por el trueno y el rayo. De otro modo, podría haber sido eliminado por él. Además, por lo que ha escuchado, las diversas fuerzas están en una lucha constante, así que definitivamente se verán envueltos en situaciones peligrosas en el futuro. Por lo tanto, deberá trabajar duro y aumentar su fuerza lo más pronto posible. Los discípulos que pasaban por el lugar se percataron de su presencia y, sorprendidos, se preguntaban quién estaba cultivando en el acantilado de luz de la luna a esas horas de la noche. Al reconocer que se trataba del patriarca, las chicas presentes comenzaron a sentir una gran admiración por él, diciendo que en vez de estar disfrutando esta noche de luna llena con su emperatriz, se encontraba cultivando arduamente, lo cual les resultaba muy atractivo. Esto llenó de motivación a los demás discípulos, quienes decidieron que también se quedarían a cultivar. El sistema recompensó al prota aumentando 10 veces la absorción del aura de la luna llena, gracias a haber sorprendido a los discípulos y motivarlos a cultivar. En eso, llega el gran anciano, quien al ver a los discípulos reunidos en medio de la noche, les pregunta qué están haciendo. Sin embargo, estos le piden que baje el tono de su voz, ya que no quieren molestar la cultivación del patriarca. Esta revelación sorprende al gran anciano, quien no puede creer que Nin Tian esté cultivando. Por su parte, el prota es notificado por el sistema de que ha superado nuevamente un nivel en su cultivo, llegando así al reino espiritual de 2 estrellas. Satisfecho, comenta que si continúa de esta manera, será capaz de llegar al reino Rey Tierra en 2 meses. Al escuchar esto, el gran anciano, incrédulo, comenta que le tomó 2 años pasar del reino espiritual al reino Tierra, por lo que le resulta poco creíble que él pueda lograrlo en 2 meses. En ese instante, se percatan de la perla espiritual que posee Nin Tian, cuestionándose sorprendidos qué será eso. Por haber sorprendido a todos los discípulos y al gran anciano, el prota obtiene una nueva habilidad llamada Cultivo de la Fe. El sistema explica que mientras cultive rodeado de sus seguidores, la velocidad de cultivo de estos se duplicará, y el aura cultivada por ellos renovará su propia energía. Sabiendo esto, el prota reflexiona que si también consigue el apoyo del gran anciano, el aura que reponga será aún mayor. Dirigiéndose a él, lo invita a cultivar con ellos, sugiriendo que tal vez podrían ganar mucho dada la abundante aura que había en ese momento. Escéptico en creer que podría obtener algún beneficio diferencial, el gran anciano rechaza su petición, diciendo que debía dirigirse a otro lugar. Sin embargo, al ver a los discípulos exclamando alegremente que lograron tener un avance gracias al patriarca, cambia rápidamente de opinión y decide unirse al cultivo colectivo. Momentos después, cuestiona en su mente que no siente nada especial. Los discípulos junto a él le comentan que primero debe alabar en voz alta al patriarca para que funcione. Guardando su orgullo, decide hacerles caso, y en ese instante, el aura que entra en su cuerpo se duplica, por lo que sigue diciendo fervientemente que el patriarca es el mejor. Por su parte, Nin Tian comenta para sí mismo que, con el aura de la luz de la luna, la perla espiritual y el poder de la fe, el efecto era realmente mayor. Mientras tanto, en el Palacio Demoníaco Celestial, Luo Qin lleva a cabo una importante reunión donde anuncia que la conferencia del Dao está a punto de comenzar. Informa que, en ese evento, numerosos genios llegarán a su secta. Aunque en principio se trata de un asunto amistoso, enfatiza que los discípulos de la secta demoníaca celestial no deben quedarse atrás de los demás. 3 días después, comienzan a llegar los discípulos de diferentes sectas que participarán en el evento. Entre ellos, se destacan 3 grandes genios de las sectas demoníacas. Primero, el genio espadachín de la secta del vacío elevado, llamado Ling Ao. Luego, Jin Sanzi, el discípulo principal de la secta de la sombra demoníaca, conocido por su temible reputación de haber masacrado a todo un pueblo él solo. Por último, se presenta a la santa doncella de la tierra sagrada del estanque de Jade, quien es recibida por uno de los encargados del lugar, llamado Li Changsheng, quien le pide amablemente que lo siga para llevarla al escenario de la conferencia.
Curiosa, comenta haber visto desde la distancia a muchos discípulos de la secta demoníaca celestial cultivando en el pico del acantilado, preguntando así por la identidad del discípulo genio que está en la cima. Li Changsheng responde que es el patriarca quien está guiando a los demás discípulos. Esta revelación despierta el interés de los tres genios, al conocer que se trataba del esposo de la emperatriz. Lin Hao comenta con desprecio que solo está en el reino espiritual, cuestionando cómo puede liderar a otros cuando ni siquiera puede cuidar de sí mismo. Posteriormente, en el escenario de la conferencia, los dos primeros participantes hacen muestra de su poder, resultando como ganador el discípulo de la secta demoníaca celestial, logrando que su oponente se rinda al presenciar su enorme fuerza. El gran anciano comenta con alegría que teniendo estos discípulos élites, definitivamente lograrán una victoria total en esta conferencia. Sin embargo, Luo Qin le recuerda que los tres oponentes más difíciles aún no han salido, así que no debería estar tan feliz. En eso, el prota se le acerca por detrás, mostrando curiosidad por esos rumoreados genios. En ese momento, Jin Sanzi sube al escenario, declarando que algunas personas cultivan con el Dao de la espada, otros con el Dao de la música, agregando que cada camino del Dao tiene sus propias características. Pero en esta ocasión, no está interesado en ninguno de ellos, simplemente desea discutir qué es el Dao, alegando que nadie ha podido pensar en una respuesta a esto durante miles de años. Confiado de que nadie será capaz de responder a su pregunta, comenta para sí mismo que hoy humillará ante todos a la secta demoníaca celestial. Por su parte, Luo Qin reflexiona en su mente que la secta de la sombra demoníaca ha venido preparada hoy, ya que se dice que si uno entiende aunque sea un poco del Dao, puede abrirse paso sin siquiera cultivar. Sabiendo que esta es una clara provocación y que solo está buscando problemas, los ancianos discuten si deberían echarlo del escenario, pero rápidamente desisten de esta opción, ya que estarían cediendo ante los deseos de sus enemigos. Ning Tian interviene, preguntándole a Luo Qin en tono burlesco si todos los discípulos de la secta de la sombra demoníaca son afeminados como él, refiriéndose a Jin Sanzi. Este último lo observa con enojo, concluyendo que ese debe ser el esposo de la emperatriz dado su cercanía con ella. Entonces, pregunta una vez más si nadie en toda la secta demoníaca celestial puede responderle. El prota se burla nuevamente, cuestionándole si una pregunta tan simple es digna de ser hecha en una conferencia del Dao. Al verlo calmado, Jin Sanzi se preguntó si Ning Tian realmente tenía la respuesta a su pregunta. Consideraba imposible que lo supiera, ya que había estado preparando esa pregunta desde hace mucho tiempo. Para él, era inconcebible que alguien que solo estaba en el reino espiritual pudiera conocer la respuesta. El prota explicó que existen 3000 grandes Dao, y cada uno posee su propia comprensión. Tomó como ejemplo el Dao de la espada, un camino que comienza con la intención de la espada, es decir, el entendimiento del espadachín sobre esta. Una persona que cultiva la vía de la espada y logra entender su intención puede decirse que ha comprendido el Dao de la espada. En contraste a la pregunta de qué es el Dao, le preguntó retóricamente si debía explicar cada uno de ellos en detalle. Terminó diciendo que el Dao no es nada más que el camino que uno escoge. Entre los 3000 caminos que existen, en el momento en que se logra comprender uno, el Dao ya reside en el corazón. Los discípulos presentes estallaron de emoción, comentando que, gracias a sus palabras, todas sus dudas habían sido resueltas y estaban a punto de lograr un avance en su cultivación. Jin Sanzi se mantuvo reacio a creer, murmurando que no podía ser verdad. Alegó que, si fuera tan simple, él ya habría. De repente, se interrumpió, sorprendido al sentir que estaba avanzando. Ning Tian, sonriente, le dijo, tu boca no lo admite, pero tu cuerpo sí es honesto. En su mente, comentó que no podía creer que decir algo tan simple hubiera conmocionado a tantos talentos. Pensó que debían ser bastante crédulos. Gracias a haber conmocionado a toda la audiencia, el sistema lo recompensó con una carta de habilidad de un solo uso, la cual le permitía lanzar el golpe de un experto del reino del emperador inmortal. Esto lo puso contento, ya que, si llegaba a encontrarse con un enemigo cuyo reino fuera superior al suyo, tendría un recurso para salvar su vida. Jin Sanzi admitió su derrota y procedió a marcharse. Sin embargo, antes de irse, advirtió que, dado que él había fallado,
el líder de su secta tendría que actuar. Luego de esto, Lin Hao se presentó ante Nin Tian como discípulo de la secta del vacío elevado y expresó su deseo de discutir sobre el Dao de la espada, ya que esta era su especialidad. Nin Tian aceptó con gusto, comentando para sí mismo que esto le venía perfecto para probar todas las artes marciales que le dio el sistema cuando estuvo cultivando en el acantilado. Antes de comenzar su demostración, Lin Hao le informó que la espada sombra del vacío que tenía en su mano era un artefacto de clase tesoro. Acto seguido, ejecutó su técnica, sorprendiendo a todos los presentes. Los discípulos comentaban que un artefacto de clase tesoro era uno de los más poderosos en todo el dominio celestial espiritual, y mencionaban que seguramente el líder de su secta debía valorarlo mucho para haberle dado una espada así. Cabe explicar que las armas están divididas en 5 clases: artefacto mágico, espiritual, tesoro, inmortal y divino. Se dice que existen más clases por encima del artefacto divino, pero nadie las ha visto. Lin Hao le preguntó por qué no sacaba su espada, argumentando que no podrían discutir adecuadamente el Dao de la espada sin ella. Sin embargo, el prota respondió que no la necesitaba. A pesar de esto, varios discípulos se ofrecieron a prestarle una espada. Pero él comentó que, aunque no contaba con una espada física, tenía una de otra clase. Lin Hao quedó perplejo al ver que estaba transformando su ki espiritual en una espada, preguntándole así si su intención de la espada había alcanzado el punto de perfección pura. Tras terminar con su demostración, Nin Tian se disculpó por haberse excedido, argumentando que aunque había logrado comprender la intención de la espada, necesitaba practicar un poco más para dominarla completamente. Lin Hao, aún impactado por lo que vio, le dijo que su intención de la espada, comparada con la que él había comprendido, era totalmente diferente. Resignado, añadió que siempre habrá alguien mejor. Con esta nueva victoria, el público presente se llenó de alabanzas hacia el prota por haber derrotado al genio más poderoso del camino demoníaco. Dirigiéndose a la santa doncella, Nin Tian le preguntó si sería la siguiente. Ella le respondió que no había venido a discutir sobre el Dao, pero antes de que pudiera terminar de hablar, una fuerte presión de aura se manifestó en el lugar, suprimiendo su energía e impidiéndole moverse. Dándose cuenta de que este poder provenía de un cultivador del reino del emperador inmortal, se preguntó quién podría ser. El responsable de la poderosa presión resultó ser el líder de la secta sombra demoníaca, conocido como el viejo demonio sombra. Llegó acompañado por los líderes de otras 4 sectas que también estaban en desacuerdo con que la secta demoníaca celestial, bajo el mando de Luo Qin, fuera la líder del Dao demoníaco. Nin Tian, preocupado, observó la situación y reflexionó para sí mismo, cuestionándose si su esposa podría detenerlos, ya que, después de todo, eran 5 potencias del reino emperador celestial que habían venido a derrocarla. Por su parte, Luo Qin se mostró calmada y, con una mirada de superioridad, les preguntó si realmente creían que eran dignos de ocupar su puesto. Esta confianza dejó sorprendidos a todos los presentes, quienes se preguntaban si acaso ella poseía un poder superior al de los 5 líderes. Sin embargo, estos últimos la tacharon de arrogante y se prepararon para ejecutar su ataque, sacando un diagrama de destrucción de almas, un arma inmortal de grado inferior con la capacidad de refinar cientos de miles de almas. El anciano alma rota proclamó que, aunque no podía desatar todo su poder, con 3000 almas sería suficiente. Los discípulos presentes quedaron atónitos al ver tal tesoro. Comentaron que las armas de grado inmortal son extremadamente poderosas y que, incluso, se dice que pueden permitir a su portador eliminar a rivales en reinos superiores. Añadieron que son tan codiciadas que todas las sectas estarían dispuestas a luchar por una. Pensaron que ahora la emperatriz estaría en serios problemas. El sistema tranquilizó al prota, informándole que con su tribulación del rayo podría neutralizar la técnica de alma y usarla para su propio beneficio. Mientras tanto, Luo Qin mantenía la calma, comentando que esta vez parecía que se habían tomado la molestia de prepararse bien. El viejo demonio sombra proclamó que, para poder acabar con ella, cada uno de ellos había preparado un arma inmortal y esperaba ver si ella podría sobrevivir ante tal poder. Nin Tian dirigió unas palabras de apoyo a su esposa, mencionando que esos viejos solo estaban diciendo cosas sin fundamento, ya que no tenían el poder para usar esos artefactos.
Le pidió que lo dejara encargarse del anciano alma rota. Este último, enojado, lo llamó ignorante y comentó que, sin Luo Qin para protegerlo, podría eliminarlo fácilmente con un solo dedo. Sin más preámbulo, Luo Qin se elevó en el cielo, creando fuertes fluctuaciones de aura e incrementando rápidamente su poder. Preguntó por última vez si aún se atrevían a desafiarla. Los 5 líderes se sorprendieron al descubrir que ella ya estaba en la cima del reino del emperador celestial. Sin vuelta atrás, el anciano alma rota empleó su artefacto de grado tesoro para liberar las 3000 almas, con la intención de eliminar a todos los presentes. Acto seguido, los 5 líderes se abalanzaron al ataque contra la emperatriz. Por otra parte, el gran anciano, junto a los demás miembros de la secta demoníaca celestial, se disponían a eliminar las almas que habían sido liberadas. Pero antes de que pudieran hacerlo, se sorprendieron al escuchar a Nin Tian decir que esas 3000 almas solo eran un aperitivo para él. Los ancianos, incrédulos, se preguntaban cómo podía estar tan calmado, considerando que cada una de esas almas tenía un poder equiparable al reino del Rey Tierra, mientras que él solo estaba en el reino espiritual. En ese momento, el sistema lo recompensó con una formación de la tribulación del rayo, gracias a haber conmocionado a todos los ancianos de su secta. Contento, el prota ejecutó dicha formación y suprimió todas las almas, arrebatándole así el artefacto tesoro al enemigo. Todos observaban con asombro, cuestionándose desde cuándo el patriarca era un maestro en formaciones. Nin Tian agradeció irónicamente al anciano enemigo por darle el diagrama de almas. Los 5 líderes no entendían cómo lo había logrado, recordando que él solía ser una persona sin habilidades, y dedujeron que seguramente había estado escondiendo su poder todo este tiempo para engañarlos. Luo Qin, empleando su ataque, les advirtió que si seguían hablando, los eliminaría de una vez por todas. Rápidamente, el demonio sombra alertó a los demás para que activaran su poder espiritual, pero no fue suficiente y fueron mandados a volar por la palma del demonio celestial, impactando fuertemente contra el suelo. Luego de reponerse, el demonio sombra propuso que usaran todas sus armas para acabar con ella primero y luego encargarse del resto, ya que si no se daban prisa en atacar juntos, serían ellos los que morirían. Al ver venir el ataque de varios artefactos, Luo Qin empleó su aura para detenerlos. En ese momento, el anciano alma rota aprovechó la distracción y se dirigió hacia Nin Tian con la intención de eliminarlo por haberle arrebatado su tesoro.